Intento de rebelión en Rusia. Así reaccionaron los gobiernos de Ucrania, China, Estados Unidos, Francia y Cuba. El grupo Wagner, liderado por Yevgeny Prigozhin, se retiró de sus posiciones en Ucrania y comenzó a marchar hacia Moscú para derrocar al secretario de Defensa ruso, hasta que el Kremlin negoció su retirada y exilió la cabeza a Bielorrusia. La respuesta de Vladimir Putin fue de molestia por la puñalada por la espalda que recibió del paramilitar. A esto se sumó la reacción de las principales potencias globales. Algunos estados expresaron su apoyo, mientras otros celebraron la oportunidad para Ucrania. Para Ucrania, Prigozhin humilló a Putin. La presidencia ucraniana considera que el jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner humilló al Kremlin y evidenció el desgaste del poder del presidente Vladimir Putin, pese a su renuncia a avanzar sobre Moscú tras negociar su retirada con Bielorrusia. Fue una elección fenomenal, casi anulas a Putin, tomas el control de las autoridades centrales y de pronto te retiras, porque un intermediario de dudosa reputación, Alexander Lukashenko te promete garantías de seguridad, escribió el asesor de la presidencia, Mikhailo Podolyak, en su cuenta en Twitter. La élite de Putin ha vivido 24 horas de temor, prosigue el mensaje del asesor del presidente Volodymyr Zelensky, para aseverar finalmente que Prigozhin humilló con ello al líder del Kremlin y demostró que no tiene el monopolio de la violencia. ¿Qué dijo Antony Blinken? El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, comentó que el intento de insurrección y las críticas a la invasión rusa de Ucrania del ahora exiliado jefe de Wagner crean más grietas en la fachada rusa. En comentarios transmitidos por el programa dominical Face the Nation de la cadena CBS, el máximo diplomático estadounidense enfatizó que el asunto está en desarrollo y que tomará tiempo evaluar los impactos a largo plazo de la ahora abandonada marcha de las fuerzas mercenarias hacia Moscú, pero opinó que presagiaba más problemas para el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Sabemos que Putin tiene mucho más por lo que debe responder en las próximas semanas y meses, declaró. A la pregunta de si Estados Unidos estaba preparado para una posible caída de Putin del poder y si le preocupaba la seguridad de las armas nucleares de su rival estratégico, Blinken respondió: siempre nos preparamos para cualquier contingencia. No hemos visto ningún cambio en la postura nuclear de Rusia. No ha habido ningún cambio en la nuestra, pero esto es algo que vamos a observar con mucho cuidado, agregó. Blinken se negó a hablar sobre posible información de inteligencia estadounidense sobre si Putin está en Moscú y se negó a detallar los acercamientos diplomáticos entre Washington y Rusia en los últimos días. Tuvimos un acercamiento con los rusos durante el fin de semana para asegurarnos de que entendieran sus responsabilidades cuando se trata de velar por la seguridad de nuestro personal en Rusia, declaró. ¿Cómo fue la reacción de China? Rusia afirmó que China transmitió un mensaje de apoyo a los líderes rusos en sus esfuerzos por estabilizar la situación interna tras el motín abortado. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Andrei Rudenko, mantuvo conversaciones en Beijing sobre asuntos internacionales el domingo, tras el desafío más serio al poder del presidente Vladimir Putin desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. La parte china expresó su apoyo a los esfuerzos de los líderes de la Federación Rusa para estabilizar la situación en el país en relación con los acontecimientos del 24 de junio y confirmó su interés en el fortalecimiento de la cohesión y la mayor prosperidad de Rusia, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.
El Ministerio de Asuntos Exteriores chino se limitó a decir que Rudenko había intercambiado puntos de vista con el ministro de Asuntos Exteriores chino, Qin Gang, sobre las relaciones chino-rusas, así como sobre asuntos internacionales y regionales de interés común, en un comunicado de una sola línea publicado en su página web. No estaba claro cuándo llegó Rudenko a Beijing, ni si su visita a China, un aliado clave de Rusia, era en respuesta a la aparente rebelión encabezada por el líder mercenario Yevgeny Prigozhin. China permanece en silencio. China aún no se ha pronunciado públicamente sobre la rebelión que, según Putin, amenazó la propia existencia de Rusia. Los líderes occidentales, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijeron que seguían de cerca la situación. China apoyará a Rusia sin interferir en sus asuntos internos. Prigozhin se da cuenta de que es difícil lograr los resultados deseados a través de esta rebelión, explicó Song Songping, destacado experto militar y comentarista de televisión chino. La rebelión ha sido seguida de cerca por los medios de comunicación chinos, que se han abstenido en gran medida de hacer comentarios antes de cualquier declaración oficial. Pero el Global Times, controlado por el Estado chino, afirmó el sábado que exagerar el motín de Prigozhin y crear una ilusión de que Rusia tiene muchas contradicciones internas y el edificio se derrumba suponía el último ataque de los medios occidentales y otro intento de socavar la unidad social rusa. La embajada de China en Rusia declaró el sábado al medio de comunicación chino Southern Metropolis Daily que la región en torno a Moscú estaba en calma. ¿Qué declaró Macron? El presidente francés, Emmanuel Macron, considera que la rebelión del grupo de mercenarios Wagner contra Moscú muestra las divisiones que existen en el seno del campo ruso y la fragilidad de sus ejércitos y de sus fuerzas auxiliares. Todo esto debe hacernos estar muy vigilantes y justifica el pleno apoyo que aportamos a los ucranianos en su resistencia, indicó el presidente francés en una entrevista al diario regional La Provence. Macron asegura que siguió los hechos este sábado hora a hora y en contacto con los principales socios de Francia. El presidente se muestra prudente porque la situación sigue estando en evolución. Macron habló este sábado con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y con los jefes de gobierno de Alemania, Olaf Scholz, y Reino Unido, Rishi Sunak, además de con el presidente de Polonia, Andrzej Duda, para tratar la situación en Rusia. ¿Cómo reaccionó Cuba? El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, envió un mensaje de solidaridad al pueblo y gobierno de Rusia, tras la rebelión armada de la compañía militar privada. Expresó la solidaridad del pueblo y gobierno de Cuba al estimado presidente Putin y al hermano pueblo de la Federación de Rusia, ante intentos de provocar una rebelión armada en la nación, se lee en un mensaje del mandatario cubano. Asimismo manifestó su total convicción de que prevalecerá la unidad y el orden constitucional en Rusia. Cuba y Rusia mantienen una estrecha alianza política y económica, y ambos gobiernos definen su asociación como estratégica.